Tenemos a Xavi Miarnau Prim, especialista del IRTA, y él nos va a dar las claves para llegar a 2.500 kilos, 3.000 de almendra pelada por hectárea, totalmente mecanizada, con unos costes muy reducidos de cultivo. Ya han visto ustedes la enorme oferta varietal que tienen. Hay mucho todavía para tomar una decisión, mucho donde cortar. Pero son, si cabe, más interesantes quizás que las variedades, aunque las variedades, por supuesto, sin ellas no haríamos nada, el adecuado manejo del cultivo. Llegaremos incluso a hablar de la no poda, que también está muy planteado en Estados Unidos y se está llevando a cabo con muy buen resultado. Aquí entre los ponentes, todos los españoles, ninguno ha quedado de acuerdo en ese tema, pero bueno, de lo que se trata es de lanzar muchas ideas que sean compatibles con una obtención de un rendimiento alto. Xavi, cuando quieras, tienes tu tiempo. Gracias. Gracias, Luis. Me perdonarán por la voz, pero llevo varias semanas y no se quita, pero intentaré expresarme y ir tranquilo para que me entiendan. Agradecer a FEVAL la invitación de estar aquí. Realmente es un placer ver este foro. Y Luis ya hace días que está apretando para que diga las claves de los 2.500. Pero estas me las guardo para mí, queda claro. La cuestión yo creo que es la mentalidad, cambiar el chip. Tenemos material vegetal, yo creo que ha quedado claro. Tenemos los 3 programas de mejora más potentes del mundo. Las variedades no son redondas, no son perfectas. Yo creo que hay 4 o 5 variedades, reuniendo la de todos los programas de mejora, que tienen características excelentes. Y no olvidemos, tienen que ser variedades de floración tardía, variedades autofértiles, pero tienen que ser productivas. Es decir, no nos podemos olvidar, Paco Vargas lo ha dicho muy claro, tienen que ser productivas, que al final es lo que busca el agricultor. Tienen que escapar de las heladas, tienen que ser tolerantes a enfermedades, autofértiles, obvio. Ahora en esta charla lo que haremos es dar un repaso a los aspectos más destacados que han ayudado o que están revolucionando el sector. Está claro que hablaremos de un cultivo en regadío, un cultivo lo máximo tecnificado, ¿de acuerdo? A mí me gusta, ya sé que habrá alguna diapositiva que se repetirá, pero me gusta que quede claro dónde estamos, la radiografía actual y cuáles son nuestros objetivos. En esta primera diapositiva vemos los 2 principales países productores, España y Estados Unidos. Pero fijémonos la gran diferencia entre estos 2 países. Tenemos la superficie, 300.000 hectáreas en California aproximadamente, el doble casi en España, y fijémonos la cuota de mercado. En los años 90 hasta el 2000, Estados Unidos estaba sobre el 70% de la cuota mundial. España, 15-20%. Los años avanzan, y fíjense que Estados Unidos crece con lentitud, pero va creciendo. En cambio, España disminuye. Pasamos de un 15 a un 6. Y aquí ya empieza a apuntar un país que es Australia. Ya han visto fotos antes. Esto era la década del 2000. Esto era el año pasado. El año pasado estábamos ya sobre las 800.000 toneladas de grano en Estados Unidos y España 46.000. Pero aquel país que apuntaba, que era Australia, ya pasó a segundo productor mundial. Aquí ya vemos que algo no cuadra. 30.000 hectáreas, 15 veces menos que España. Está claro que el sector español le falla algo. Yo creo que ya ha quedado claro, ya han explicado las grandes problemáticas de España, ¿no? Heladas tardías, sequía, autoincompatibilidad de las variedades, una serie de características que provocan esto. Y si nos fijamos en las estimaciones de 2003, que en España han ido a la baja, a 27.000 toneladas, fijémonos, 900.000 toneladas en Estados Unidos y Australia casi 70.000. ¿Dónde está la diferencia?
en esto que les ha enseñado Paco. Estos son plantaciones regulares de almendros en Estados Unidos, plantaciones regulares en Australia. Y la diferencia, esto es de un agricultor pequeño australiano, 30 hectáreas. Pero fíjense los árboles, fíjense la plantación. ¿Y cuál es la diferencia? A este señor no le importa cultivar melocotones o almendros. Esto es un frutal. Y al ser un frutal, esas son las medias. Son 2.000, 3.000 kilos grano hectárea. Medias nacionales. Estados Unidos, Australia. A 3 euros, que ustedes ya saben que estamos a 6 euros de media, a 3 euros tienen un ingreso bruto de 6.000 a 9.000 euros por hectárea. ¿Qué sucede en España? Esto. Está claro que la radiografía la vemos rápido y vemos rápidamente por qué sucede. Cultivo marginal, variedades tradicionales con todos los problemas que ya hemos visto y secano. La media nacional, 150 kilos de grano. Estamos hablando de 450 euros ingreso bruto hectárea. Luis, ayer me apretaba. Yo creo que estamos para revertir todo esto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo revertimos? Tenemos todo. Es que lo tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es el cambio de chip. Estamos hablando de un frutal. Tenemos variedades. Más buenas, menos buenas. Tenemos las variedades. Tenemos los portainjertos. Cada vez estamos avanzando muchísimo en almendro con nuevos portainjertos. De elevado vigor, de bajo vigor, muchísimo. Y después, lo que tenemos y lo que les explicaré es el diseño de las nuevas plantaciones, la formación, el manejo de fertirrigación y la protección fitosanitaria. Pero un cultivo altamente tecnificado, un cultivo mecanizado, con el que podemos llegar o que nos podemos crear grandes expectativas realmente. Lo de las variedades, no quiero ahondar más, pero es importante recalcar el hecho de la mejora. Aquí tenemos una clasificación de variedades de floración precoz, problemas de heladas, la polinización se provoca aquí, por ejemplo, en esta zona, problemas de nieblas, de lluvia. Bueno, hubo un primer avanzadilla de variedades en los 80 y los 90 que ya supusieron unos 25, 30 días de retraso de la floración y ahora ya estamos hablando de variedades extra tardías con las cuales nos podemos plantear el cultivo en zonas más interiores de España. Es decir, tenemos las herramientas a utilizar. Eso sí, tendremos que elegir. ¿Qué han provocado también estas nuevas variedades? El diseño. Ya se ha hablado muchísimo de la autofertilidad. Esto es el diseño clásico de variedades autoestériles, es decir, una variedad base, que es la largueta, y una variedad polinizadora a cada lado, una diferente. ¿Para qué? Para que pudieran estar en toda la época de floración de la variedad base. Esto cambia 100%. Estamos hablando de variedades autofértiles, variedades que podemos hacer plantaciones monovarietales. ¿Qué mejoramos eso? Mejoramos todo. La recolección, los sectores, la sectorización del riego. Podemos estar hablando de a cada variedad darle su manejo adecuado. Si tenemos sectores de riego con 2 o 3 variedades, es más complejo jugar con la fertirrigación. Yo creo que antes ya se ha abundado también en este tema, pero es importante este tipo de diseño. Es lo que cambia y lo que ha cambiado. Otra de las cuestiones importantes que también se ha abundado es la utilización de agentes polinizadores. Sí que son variedades autofértiles, pero es muy importante que las abejas también hagan esta parte de transporte. ¿Cómo? Pues mejorando el contacto de los estambres con el pistilo. Solo moviendo las flores, en aquellas variedades que el pistilo es demasiado largo, aunque sean autocompatibles, también ayuda. Nosotros hace años hemos empezado a trabajar con abejorros. Tenemos problemas de abejas, se encuentran cada vez menor en la parte comercial, tenemos problemas de enfermedades en abejas y los abejorros empiezan a penetrar en el mercado. Nosotros hemos empezado a realizar ensayos, primero a pequeña escala, para evaluar el efecto de los abejorros.
Esto es una finca de Guara y lo que hicimos es colocar abejorros en medio y evaluar la mejora de cuajado en los árboles cercanos a los abejorros. ¿Qué vimos? Fíjense, hay unas zonas rojizas oscuras donde el cuajado mejoró. Claro, nosotros nos pensábamos que tenía que mejorar como una circunferencia. No, mejoraba en la parte esta del sur. ¿Por qué? Porque si ven cómo se mueve el sol, al final las abejas, los abejorros, los agentes trabajan de oeste a este, de sur a este. Y esto nos dio un poco ya finalmente, hablando con los apicultores, ya lo tienen claro. Los apicultores colocan las abejas aquí para que vayan bajando y vayan trabajando. Pero esto ya nos dio un pelín de que pensar que podíamos doblar el cuajado. Ahora ya estamos haciendo ensayos a gran escala. Estos son 100 hectáreas en Granada, estamos con los datos, pero ya apunta a este gradiente. Es decir, es importante poner colmenas de abejas o abejorros, aunque sean variedades autofértiles. Otro de los aspectos importantes, ya se ha hablado de variedades de mucho vigor, variedades de poco vigor. Esto nos condiciona los marcos de plantación. Perdón, Estaba claro que en el secano el factor limitante era el agua. Fíjense, marcos de 8×8, marcos de 8×7. ¿Qué pasa? Tenemos agua, le podemos dar libertad, podemos dejar que el árbol se exprese, con lo cual ya no es el factor limitante. En regadío, el factor limitante es la luz y la recolección. Tienen que entrar las máquinas. Si utilizamos el vibrador, tiene que entrar el vibrador con paraguas. Si lo echamos al suelo, podemos estrechar más los marcos. Y después esto va en función de las variedades. En variedades de poco vigor podemos hablar de marcos un pelín más estrechos, 6×6, 6×5,5. Por debajo de aquí, el vibrador con paraguas invertido ya no entra. ¿De acuerdo? En cambio, en variedades que llenan mucho más rápidamente el espacio vegetativo, es decir, tienen volúmenes productivos mucho antes, podemos pensar en dejarles un pelín más. No obstante, el sector cada vez está pidiendo vairos o está pidiendo variedades como Soleta Belona vigorosas a 6×6. ¿Por qué? Porque también interesa la precocidad en producción. Pero yo creo que esto lo tenemos que tener claro. Esto si utilizamos el vibrador con paraguas invertido. Si vamos a recolección del suelo, podemos estrechar un poco la distancia entre árboles, no entre calles. Porque al final, entre calle tenemos que pasar. Y como mínimo tiene que ser de 6. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que se ha dado bastante importancia y la importancia que tiene en esta zona, las enfermedades. ¿Por qué? Por las lluvias, por las humedades de primavera. Bueno, en los últimos años también nos hemos dedicado a caracterizar las variedades en función de la susceptibilidad a las enfermedades. ¿Para qué? Para que, dependiendo de la zona de España donde estemos, tengamos las herramientas y podamos decidir qué variedades colocamos y qué no. Esto es la susceptibilidad a mancha ocre. Estos son datos 2012, ahora ya tenemos de 3 años, pronto lo publicaremos. Y aquí ven todas las variedades del mercado y la susceptibilidad a esta enfermedad. Está claro que si estamos en zonas de interior con problema de esta enfermedad, tenemos que ir a buscar variedades que como mínimo sean menos susceptibles o tolerantes. Que nosotros nos decidimos si queremos plantar igualmente Marcona, Tarraco o Guara, lo podemos hacer, pero necesitamos un plan preventivo fitosanitario. ¿Por qué? Porque estas variedades tienen un nivel de síntomas muy elevado, son muy sensibles, con lo cual ya tenemos que saberlo. Y el problema es que en almendro cada vez tenemos menos productos fitosanitarios. Ahora una de las luchas que tenemos es que las empresas de fitosanitarios empiecen también a creer en el cultivo. Estos últimos años, como cultivo marginal, los productos iban cayendo y nadie defendía nada. Yo creo que es una de las cosas que se tiene que ir cambiando. Lo mismo que sucede en mancha ocre, sucede en Fusicoccum. Ya tenemos una gradación. Yo creo que nos falta algún año, pero con esta gradación de todas las variedades podemos decir, bueno, estamos en
En Don Benito tenemos muchos problemas de Fusicoccus. Bueno, pues alejémonos ya de aquellas variedades muy susceptibles. Eso no quiere decir que no las podamos plantar, ¿eh? Con un buen plan preventivo también podemos trabajarlas, ¿de acuerdo? Pero es importante conocer esto. Y yo creo que toda esta información, ya lo decía Federico Dicenta, es nuestro trabajo, es transferir esto al sector. ¿Para qué? Para que las diferentes variedades que hay en el mercado las podamos elegir y podamos utilizar aquellas mejor adaptadas a cada zona de España. Aquí Luis nos explicaba que el modelo tiene que ser regadío 100% tecnificado, pero el 90% de España es secano. Con lo cual, creo que también nosotros tenemos la obligación de trabajar para esta parte de pastel, ¿no? Y esto sería aspectos relacionados con el material vegetal, y ahora pasaríamos a detallar algún aspecto relacionado con el cultivo. El aspecto básico es el riego. Está claro que el almendro es un cultivo mediterráneo, un cultivo adaptado al secano. No obstante, sus necesidades hídricas son iguales a otro cultivo frutal, iguales a un manzano, iguales a un melocotonero. Es decir, las necesidades hídricas son de 5 a 6.000 metros cúbicos hectárea y año, dependiendo, está claro, de la evapotranspiración y de la pluviometría. En Estados Unidos están aplicando 15.000 metros cúbicos hectárea y año. En Australia igual. No tienen nuestra pluviometría, no tienen nuestra evapotranspiración, tienen el doble. Lo único que hacen es aplicarle el agua necesaria. ¿Qué sucede en el almendro? Que durante estos años le hemos estudiado muchísimo y conocemos todos sus procesos vitales fisiológicos. Con lo cual, si tenemos agua, tenemos que aplicarle agua, un riego total, durante toda la campaña. Que tenemos poca agua, riegos deficitarios, riegos sociales. Nosotros en Cataluña, en Aragón, hay muchas zonas de España donde hay los riegos sociales, 2.000, 3.000 metros cúbicos. Bueno, pues allí, con todo lo que sabemos, ya podemos aplicar riegos como este. Es decir, regar con toda la dotación en primavera. En verano, el árbol, como árbol mediterráneo, está muy bien adaptado a la sequía, sus procesos vitales ya no son tan importantes, podemos reducir el agua, al contrario de que todo el mundo piensa. En verano podemos reducir el agua y en otoño podemos volver a darle agua. Es decir, que tenemos la herramienta. Los años, en función de las comunidades de regantes, cada año es diferente. Que aquí tenéis agua, riego total, a cubrir necesidades hídricas. Que no, tenemos las herramientas para poder jugar. Y uno de los cambios también que yo creo que son importantes es la poda. Hemos pasado de una poda típica de secano, en la cual lo que hacíamos era mantener una estructura, equilibrar vegetación-producción para no agotar los árboles. Bueno, pues con agua podemos dejar que el árbol se exprese, podemos entrar o buscar una precocidad de producción y podemos buscar volúmenes productivos mucho más grandes. Y eso es el paso. Fíjense que solo pasar a una poda, nosotros decimos larga, es una poda ligera. Ya estamos hablando de un 50% de ahorro en mano de obra. Y si además hacemos una poda mínima, eso no significa no hacer nada. Necesitamos cierto criterio para sacar alguna rama que molesta. Y tenemos que saber que la luz es el factor limitante, tenemos que tener una cierta coherencia. Pero estamos hablando que casi reducimos a nada la poda. Eso sí, con criterio. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es un cambio sustancial en estas nuevas explotaciones de regadío. Y otras cosas básicas. Una plataforma elevadora. Los 2-3 primeros años es básico conducir el árbol, ni que sea en poda ligera o poda mínima, pero tenemos que conducir el árbol. Somos nosotros quien tenemos que decir cómo va el árbol, no él que se nos desmarche. Y otra de las cuestiones es, cuando los árboles son adultos, pasar discos. A nosotros no nos verán decir pasar discos por arriba. El cielo es gratis, el árbol tiene que crecer, tiene que buscar volumen productivo, pero sí lateralmente. ¿Por qué? Porque entra la luz y estamos rejuveneciendo las partes bajas. Estos son aspectos
básicos en cualquier nueva plantación. Y la recolección, yo creo que todos ustedes conocen, es el modelo clásico, pero es el modelo que funciona. Es el modelo de paraguas con vibrador invertido, algunos con y otros sin peladora, con unos rendimientos de trabajo muy buenos y que permite trabajo de 6x6, 6x5,5. ¿De acuerdo? Realmente este es un modelo que es el que se está promoviendo ahora en España. Si aplicamos el material vegetal, si aplicamos la tecnología, tenemos una capacidad productiva, es finita, está claro, pero yo creo que sí verán resultados que los que afirmaba Luis, y algunos superiores a los 2.000, 2.500 kilos de grano. Todo dependerá de la tecnología a aplicar y de la variedad, como no, y de la cantidad de agua. ¿De acuerdo? Son resultados de ensayos. Está claro que un ensayo siempre son pocas unidades de árboles, muchas veces 1 hectárea, 2 hectáreas como máximo, que en el momento de extrapolar tenemos que tener en cuenta un 15 o un 20% de reducción. ¿De acuerdo? Los datos, yo no quiero emborracharles con datos, pero más que nada para que vean cosas. Estos son datos siempre en kilos grano hectárea, siempre veremos los años, verán que las variedades van cambiando, hay algunas de mejores, otras de peores. Nosotros tenemos los ensayos en Cataluña, gracias a organizaciones de productores y entidades públicas, ahora ya tenemos diferentes ensayos por toda España y junto con el IBIA, con el IFAPA, yo creo que esto ayudará a que en los próximos años tengamos información. Esto es un riego deficitario, estos son 2.000 metros cúbicos hectárea y año, un riego social, y fíjense cómo la producción va subiendo en todas. No me fijo en Bairo o en Guara, en todas. Vemos que a partir del tercer año ya estamos sobre los 200 kilos de grano y esto va subiendo, en plena producción estamos sobre los 1.000. Bueno, estamos con 2.000 metros cúbicos de agua. ¿Qué sucede? Que variedades menos vigorosas siempre les cuesta más entrar en producción. ¿Por qué? Porque les cuesta más rellenar el espacio. Y variedades vigorosas, pues muy pronto llegan a los 1.000. Este es uno. Aquí tenemos otro con 2.500 metros cúbicos de agua, un pelín más, pero con suelo mucho mejor. Fijémonos, estamos en el segundo, tercer, cuarto año. En el cuarto año ya estamos superando los 1.000 kilos de grano. Y la plena producción, cuarto, quinto, sexto, séptimo, del séptimo al 10º año, ya estamos en casi todas a 2.000 kilos de grano. Y todas van creciendo. Claro, ustedes me dirán, bueno, hay una bajada, vuelve a subir. Es que estamos en una dotación limitada. Con lo cual es normal que haya estos vaivenes. Si nosotros le podemos echar más agua, el árbol aún tiene tendencia o podemos crecer la producción. ¿De acuerdo? Y fíjense que hay variedades como Orán que están a 2.400 kilos ya. Ya se acerca a las producciones de Estados Unidos. Y aquí no le rezamos ningún Padre Nuestro, lo único que hacemos es aplicar tecnología, que ustedes la tienen. Esto es otro ensayo también ya de nuestras variedades. Perdón. También con riego deficitario, y fíjense cómo va subiendo. Esto es tercer, cuarto, quinto, ya vemos entre el cuarto y el quinto ya estamos en muy buenas producciones, y en el sexto, séptimo, octavo estamos sobre los 2.000. Aquí aún se han notado más las bajadas y subidas. Estas variedades son muy productivas y yo creo que la gestión del agua cuando tenemos poca tiene que ser muy buena. Claro, las acumuladas son buenísimas, ¿de acuerdo? Y esto ya es un ensayo con riego total. Tenemos agua, tenemos ya todas las variedades, tenemos Irta, tenemos Cita, tenemos Marta, también del Cebas, y fíjense aquí, las producciones son espectaculares. Estamos hablando del 2000, esto se plantó en junio de 2007, del segundo, tercer al cuarto año estaban todas por los 1.000 kilos de grano,
Aquí ya Bairo despuntó un pelín, pero fíjense todas casi en los 1.500 kilos. Y el 2013, que es esta campaña que aún falta por terminar, fijémonos que aquellas que el año pasado no habían sufrido tanto, fíjense Marta, 2.000 kilos de grano. Y eso que solo estamos en el 6º año, no estamos en la plena producción. ¿De acuerdo? Y esto ya es un ensayo un pelín más antiguo, solo hay estas variedades, pero fijémonos en el potencial productivo. Esto es riego total en Tarragona. Estamos hablando de 3.400 kilos de grano hectárea. Es decir, que la pregunta es, ¿podemos? Sí. Eso sí, lo tenemos que hacer muy bien. ¿Y no todo el mundo llegará? No, pero lo podemos hacer. Este es el resumen. Este es el resumen de la capacidad productiva en función de la dotación de agua y en función de los años. Esto es producción de grano por hectárea y esto es la edad del árbol y los puntos son los datos reales y las rectas o curvas son los datos del modelo. Fíjense, esto es secano, es un secano frescal de Masbové, pero estamos sobre los 700 kilos de grano. Bueno, es un secano frescal, 400, 500 milímetros. Bueno, si a un agricultor de secano le podemos ofrecer esta mejora del cultivo, perfecto. Que tenemos un pelín más de agua, fíjense, esta línea azul clara. Que tenemos más agua, la línea verde. Ya estamos hablando de mitad de dotación. Y si tenemos riego total, estamos hablando que podemos llegar a los 2.500. O el nuevo ensayo que ya les he enseñado es la línea violeta, está subiendo. Queda claro que el objetivo productivo ya les he marcado. Luis pedía eso. El objetivo productivo tiene que ser como mínimo en dotación y buen manejo los 2.500 kilos de grano. ¿Que no será fácil? No. Pero realmente el potencial lo tiene el cultivo. ¿Sí? Algunas fotos para que vean que realmente en España se está renovando, se está una revolución, no hay planta en los viveros, es realmente una locura. Esto es en la zona de Lleida, Cataluña, plantación de Bairo, 5 años espectaculares. Esto es Tarragona, con Masbovera y Glorieta, variedades que no son autofértiles, pero con producciones muy buenas. Esto es en Caspe, ya lo ha enseñado Rafael. Esto es Soleta, una plantación espléndida. Esto es Caspe también, Guara, 1.800 kilos de grano, un agricultor, ya es una plantación comercial. Es posible. Ya no hace falta mirar a los americanos en un pedestal. Realmente esto es realidad. Perdón. Esto también es en Aragón, Fayón, en secano. Hay gente ya que está plantando muchas hectáreas en secano. Esto es en la zona de Castilla-La Mancha, en Castellón, en riegos no con dotación total, pero que se puede hacer buen trabajo con diferentes variedades del IRTA y del CITA, están aquí. En Murcia, esto es Antoñeta, una plantación espléndida. En Navalmoral de la Mata, en Extremadura, hay unas plantaciones ya de 60, 70 hectáreas de almendro, están apostando. En Sevilla es tierra jamonera, tierra del bueno, esto es Marinada y Tarraco espléndidos. En Portugal, esto Antonio por la tarde nos lo explicará, una plantación espléndida. Las fotos no se ven demasiado bien, pero yo creo que vale la pena explicarlo. Y también en Mallorca, una plantación realmente muy bonita de nuevas variedades en Mallorca. Ya ven que realmente el sector se está moviendo. ¿Y por qué? Porque solo hace falta un cambio de chip, un cambio de clic. Y esto sería el resumen de este tipo de modelo productivo. 1.500, dependiendo de la cantidad de agua, 2.000 kilos grano de hectárea, y esto es el ingreso bruto, ya no hace falta Estados Unidos. Esto es un modelo productivo, pero un poco a partir del 2008-2009
que nosotros ya vimos que realmente la capacidad productiva de las variedades era muy alta, que teníamos mucho margen de mejora, nos empezamos a hacer preguntas. Y una de las preguntas era, en lugar de llegar al octavo, noveno año a la plena producción, ¿podemos llegar antes? ¿Podemos en el segundo y tercero producir? Y esta es una de las preguntas que nos hicimos. Esto es Australia, 4 años, 1.500 kilos de grano. La otra cuestión era, ¿por qué no mecanizar totalmente el cultivo? Sin ninguna formación, ninguna poda de formación. Desde el primer día, 100% poda de mecánica. Y la siguiente es, el vibrador con paraguas invertido a partir de 5.000 kilos de cáscara no sirve. Yo hasta ahora les he dicho que sí, pero no sirve. ¿Por qué? Porque superficies grandes, hacemos 5 árboles de un lado, 5 árboles de otro, el paraguas está lleno y tenemos que salir de la fila, tenemos que entrar, no tenemos una capacidad de descarga en continuo. Y eso nos falla. Claro, todos los agricultores cuando hacemos charlas me dicen, ojalá que tuviéramos estas producciones, tardaré 3 días en lugar de 1, ¿no? Bueno, pero yo creo que nuestra faena, también nuestro trabajo es buscar nuevas maneras de recolección. Esto yo creo que lo conocen todos, es el modelo tradicional del vareo. Esto es el modelo actual, el que tenemos, pero yo creo que una de las posibilidades sería implementar la recolección desde el suelo. Estados Unidos funciona, que les permite recogida en continuo. No tenemos que ir parando. Eso sí, necesitamos un manejo del suelo diferente. Pero eso nos permitiría grandes explotaciones y maquinaria sin parar, en continuo. Esta es una. Esto sería también del suelo con maquinaria española, maquinaria de Reus, que ya no es tan cara. Esto es la máquina de la avellana, es una máquina italiana. Yo creo que también puede ser válida. Yo creo que en los próximos años tendremos muchos avances en este sentido. O, perdón, en lugar de recoger del suelo, sería vibrar, pero que no caiga en el suelo. Son los planos inclinados. Lo mismo que se hace en la ciruela, hacerlo en el almendro. En Argentina ya lo están haciendo. Esto es una finca bastante grande de Argentina, Guara, y la están recolectando con planos inclinados. ¿Por qué? Porque esto les permite no parar. Filas de kilométricas sin parar. Recogida en continuo. Y... hoy el puntero me falla. Esta, yo creo que también algunos de ustedes ya la conocen. Hay varias máquinas por España, en Baleares, en Aragón. Es de Egea de los Caballeros. Es una recogida en continuo, pero aquí ya empezamos a condicionar el volumen productivo. Es decir, modulamos ya. Ya el árbol ya no se puede hacer grande. El árbol tiene que entrar en esta máquina. Bueno, también puede ser un buen sistema. Y la otra, que es la última, es esta. Es la máquina de vendimiar. En lugar de meter muchos árboles, en lugar de meter pocos árboles muy grandes, lo que hacemos es al revés. Muchos árboles pequeñitos. Eso sí, ya estamos limitando muchísimo el volumen. Es cuestión de ver, de hacer números, es cuestión de mirar, de economizar las tareas y ver cuáles son las producciones que podemos adquirir en este tipo de volumen. Bueno, buscando estas 3 preguntas, nosotros nos planteamos un macroensayo donde había mucha importancia de material vegetal. Tenemos que encontrar la combinación variedad-patrón, patrones de bajo vigor o no, o buscar patrones también que nos den árboles grandes rápidamente y después ya arrancaremos. No lo sabíamos. Buscar qué número de árboles por hectárea era el idóneo y después buscar otros sistemas de formación inauditos en almendro. En olivos sí que estaban más implementados, pero en almendro no. A partir de aquí empezamos a elucubrar. El testigo es el vaso, 6x6, 270, y ahí hicimos un vaso ya sin poda para avanzar, para reducir costes de poda, y a partir de aquí ya empezamos si un eje podado, que si un eje con una poda más ligera, que si un muro, que si un seto, y en esto estamos trabajando. Ya ven
que el número de árboles va incrementando en función del marco que estamos dando, y estos son los primeros números que estamos ya barajando. Está claro que son, no hace falta que se queden con todos los números porque es una tabla complicada, pero aquí ven cada sistema de formación, tienen dos variedades. Nosotros hemos utilizado una variedad vigorosa como Bairo, pero que tiene unos hábitos vegetativos de brindillas, de mixtas, que es bastante pendulante. En cambio también una variedad como Marinada, de bajo vigor, que lo que hace es mucho ramillete y se queda, y va cubriendo. Queríamos evaluar diferentes hábitos vegetativos. Lo primero que choca ya es la elevada producción el segundo año. No tenemos que llegar al quinto año. Estamos hablando tanto de Bairo, tanto de Marinada, que en alguno de los sistemas estamos hablando de 1000 kilos de grano en el segundo año. Sistemas que ya tienen muchos árboles, pero que los podríamos recoger en continuo. Voy deprisa porque me sabe mal. 5 minutos, perfecto. Y después, también lo que choca ya es el tercer año, hay sistemas que estamos sobre los 2000 kilos de grano. Es decir, hemos obtenido precocidad. Claro, ahora me preguntarán vida útil, me preguntarán muchas cosas. Eso es lo que estamos viendo ahora, esto es lo que estamos evaluando. No obstante, el primer objetivo, que era precocidad, está conseguido. El objetivo de mecanización, para mí, ya saldrá la máquina, ya la buscaremos entre todo el abanico, pero estamos hablando de producciones muy grandes, elevadísimas. ¿Qué sucede? Fíjense que este año, el 2013, ha bajado todo. Yo creo que fue una mala gestión del año anterior, que no nos esperábamos estas producciones tan elevadas y no la implementamos con tanta agua, con tanta fertilización, y esto ha repercutido, no en el anterior, ha repercutido en este. Es decir, siempre tenemos que ver la cosecha del próximo año, y esto es importante. Esto sí que necesita un nivel de tecnificación y un nivel tecnológico elevado. Aquí tenemos que estar al dedillo. Pero bueno, esto nos abre expectativas. Yo muchas veces a los agricultores tradicionales les comento que esto es un salto mortal y tenemos que mirar si hay agua. Yo creo, cada vez veo que la piscina se va llenando. Yo creo que puede ser uno de los sistemas en el futuro. Esto es lo que hacemos nosotros. Bueno, antes, estos son las inversiones y costes de estos primeros años. Está claro que la inversión inicial con poca planta, con el sistema tradicional, si contamos el agua, la instalación del sistema de riego, la plantación, estamos barajando estos números, pero cuando ya nos vamos a sistemas donde tenemos que emparrar, sistemas donde estamos hablando de 1000 a 2000 árboles por hectárea, los números suben. No obstante, eso no quiere decir que esa inversión la podemos amortizar rápidamente. Seguramente que sí. Y otra de las cosas que estamos muy encima es las horas de poda, las horas de manejo. Ya ven que algunos de estos sistemas manualmente, de poda manual, no se diferencia del vaso y alguno hasta lo empeora, pero si uno de estos sistemas también lo hemos tratado con máquina de discos desde el primer día, podemos ver que la diferencia es abismal. Estamos reduciendo desde 30 a 40 horas a 4 horas por hectárea. Con lo cual yo creo que los tres objetivos vemos que se van cumpliendo. Tenemos que ver un poco cuál será el futuro, cuáles serán las producciones medias en plena producción. Tenemos que ver muchas cosas. Y es por eso que para mí son sistemas de futuro, ¿de acuerdo? Y paralelamente, muchas veces el sector también avanza rápido. Y en este caso hay agricultores, está Agromillora, que también están por la labor. Están haciendo el sistema de 4x1, 3,75 por 1,5, y esto es una plantación en la zona de Lleida, la granja de Escarp, con resultados muy buenos. Están sacando 1000 kilos de grano el tercer año. Están utilizando la serie Rootpack. Bueno, tenemos que ver. Son portainjertos que ya empiezan a llevar algo de ciruelo. El ciruelo ya con el almendro tenemos que ver compatibilidades.
Y por eso yo es un poco el resumen, ¿no? En este superintensivo aún tenemos demasiadas preguntas. Preguntas como combinación, variedad, patrón. Y para mí, ayer noche ya salió volumen productivo. En el momento que adaptamos el sistema a la máquina, ya estamos limitando el volumen. En cambio, nosotros tenemos que buscar volúmenes productivos óptimos para producir mucho y después adaptar la máquina al modelo. ¿Qué implicará? Pues cuando tengamos, dependiendo de qué tipo de manejo, influiremos en la luz y en las enfermedades. Ya estamos viendo que la mancha ocre, tenemos muchos más problemas de mancha ocre. Hay más humedad, hay más vegetación. Bueno, todo esto tenemos que ver cómo lo manejamos. La fertirrigación, está clarísimo, y la maquinaria. Perdón. Yo ya para resumir, yo creo que ha quedado patente, claro. Tenemos un modelo actual, tenemos un futuro, pero yo creo que esta es la base. Tenemos las variedades y tenemos la tecnología. Totalmente, yo no sé si lo diría, mecanizable. Podemos gestionar grandes explotaciones perfectamente con alta tecnificación. Un cultivo adaptado a diferentes dotaciones de agua, es decir, podemos manejarnos bien. Las producciones, vemos que no tenemos que envidiar a los grandes productores. Eso sí, esto es un frutal. Y yo creo que durante el día de hoy ya verán que hay mucha demanda de frutos secos y en concreto de almendro. Y después yo pongo esta coletilla de Estados Unidos y Australia porque yo creo que sí que crecen, pero su crecimiento puede ser limitado. Limitado por falta de agua y limitado por falta de suelo. Ellos tienen muy bien definidas las zonas de producción, tanto en Australia como en Estados Unidos, y yo creo que sí que crecerán, pero de manera limitada. El potencial está en España, está claro. Y en principio eso era todo lo que les quería mostrar. Gracias. Muchas gracias, Xavi.